trabajando en esta computadora y vamos a compartir. Gracias, Agustín, por unírsenos a esta clase. Lo estábamos esperando. Muy tarde ya, demanda. Sí, Sí, demanda. Buenas noches, Agustín. Dice así, esta clase se llama Problemas en Acción, ¿ya? También miren Joaquín Betanzo. Ya, problemas en acción. Esta, ¿cierto? Estamos en la unidad número 1 que se llama sobre la ausencia, exilio, migración e identidad narrativa. La clase de la semana pasada, ¿cierto? Estuvimos definiendo, ¿cierto? Los conceptos claves de la unidad y los vimos ejemplificados, ¿cierto? En cortometrajes, ¿cierto? Y ahí estuvimos hablando un poco y reflexionando en torno a estos conceptos que vamos a utilizar de manera transversal en esta unidad. Profe, Dígame. me debe una caja de pañuelitos porque vi el corto y me puse a llorar. Es bonito. Es lindo el cortometraje. Yo tengo hasta el libro, un libro que sale en la imagen. Muy bonito. Entonces, el objetivo de esta clase, el día de hoy, que vamos a aprender va a ser explicar en un cuento latinoamericano el problema y las acciones que realizan los personajes para resolver. Es decir, ¿cierto? Aquí el objetivo de esta clase me dice explicar, ¿ya? Esto es lo importante, ¿ya? Esto estamos aprendiendo, ¿qué es explicar? Porque igual a veces yo a ustedes les pongo en las preguntas, por ejemplo, de desarrollo de libro, dice explicar, por ejemplo. Y por ende, usted tiene que explicar, ¿cierto? No me va a definir, no me va a hacer un resumen, no me va a hacer una síntesis, no, usted me va a explicar. Si dice explicar. Ya eso me pasó mucho en la revisión de pruebas, que cuando dice explicar no explican, pues cuando dice argumenta no argumentan y no. Entonces hoy día vamos a aprender a explicar, ¿cierto? Un cuento latinoamericano, vamos a identificar cuál es el problema y las acciones que realizan los personajes para resolver esta problemática. Vamos a partir, ¿cierto? Con la definición de explicar, ¿cierto? Si hoy día vamos a aprender a explicar, aquí tenemos distintas definiciones de este concepto, ¿ya? Para ustedes, ¿qué significa explicar? Decir cómo es. Decir cómo es. ¿Y del Fernando qué dice? No, nada, profe. Porque, por ejemplo, muchos... Profe, te silencia. Está muteado. Ahí sí. Ay, sí. No sé qué pasó. Les digo que mucho se dice de que, ¿cierto? Profesora, explíqueme, no entiendo. Y si yo les digo en la prueba, explíqueme, no me explican. Y aquí dice, la definición, primero, ¿cierto? Es dar a conocer la causa o motivo de algo, ¿cierto? O declarar, manifestar, dar a conocer lo que alguien piensa. Pero le vamos a dar este enfoque mucho más, nos vamos a ir en esto que dice declarar o exponer cualquier materia, doctrina o texto difícil, con palabras muy claras para hacerlo más perceptible. Es decir, explicar va a ser explicar con pera y manzanas como si yo no supiese, ¿ya? Cuando la pregunta dice explicar, usted se la tiene que jugar, ¿ya? Y tratar de poner todo lo que usted sabe de todo su conocimiento en palabras simples y sencillas para decirle a algún otro. En este caso, si la prueba dice explicar, usted me le explica a la profesora como si yo no supiese lo que me está diciendo, ¿ya? Como si le estuviera hablando a alguien que no sabe. ¿Se entiende? Sí. Entonces, por ejemplo, si yo le digo explique el rol de la mujer en el texto Santa María de las Flores Negras, usted me explica con pera y manzana cuál es el rol. ¿Se entiende? No, trabajaba. Sí. No, no me habla como No, si yo supiese. no. No me habla como si yo supiese. Usted me habla como si yo no supiera nada y me tiene que convencer. Hay que explicar lo que hacía. Claro. No solo que trabajaba, pues, sino en qué trabajaba. Obvio, po. Con ejemplos, todo ahí. Se juega la vida en esa respuesta. Esa es la idea. La idea es que a lo largo de, ¿cierto? De estas clases vamos a ir aprendiendo a identificar qué me dice la pregunta y qué es lo que yo tengo que hacer, ¿ya?
Todo va en eso. Y si ustedes aprenden eso, nos va a servir, ¿cierto?, para todas las asignaturas, porque si la profe de historia me dice, explica lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, usted le explica todo, ¿ya? Vamos a observar entonces, para partir esta clase, vamos a observar esta siguiente imagen, ya está, y vamos a decir, ¿qué acción presenta esta imagen? Una acción, ¿qué están haciendo? Están Están peleando. hablando o discutiendo. Ya, Discutiendo más que nada. ¿cierto? Aquí están discutiendo. Estaban hablando, dice el Fernando, pero después se arrepintió. ¿Por qué se arrepintió Fernando de que estaban hablando nomás? O sea, como la expresión en teoría que se ve, porque se ve como que están gritando. Y los signos de Ex- exclamación que tienen también. Exacto, ¿cierto? Aquí por eso nos estamos dando cuenta, ¿cierto? Que no es una simple conversación, sino que hay una discusión, ¿cierto? Están peleando porque tenemos esta boca, están gritando. Y tenemos, ¿cierto? Signo de pregunta y exclamación. ¿Qué acción? ¿Qué es para ustedes un problema? Es como algo que nos dificulta llegar a algún tipo de objetivo. ¿Ya? Y si tenemos un problema, ¿qué tenemos que hacer? Intentar Buscar resolverlo. la solución. Exacto. Entonces, eso es también lo que hacen los personajes en realidad en las narraciones, ¿ya? Los personajes en las películas, en los cómics, en las series, en las novelas, en los cuentos, tienen un problema y tienen que resolverlo, ¿ya? Y en eso va girando, ¿cierto?, esta narración. ¿Por qué esta acción, cierto, dijimos que había aquí una discusión? ¿Por qué podríamos decir, cierto, que es un problema? Porque genera un conflicto. Exacto, porque genera un conflicto. Miren esta forma de utilizar todos estos conceptos. Excelente. Por eso vamos a ir ahora, ¿cierto?, a hablar, ¿cierto?, en lo de los conflictos, los problemas, ¿cierto?, estas acciones, las vamos a identificar, ¿cierto?, en la narrativa. El texto narrativo, ¿cierto?, primero tenemos un narrador, ¿cierto? Este narrador que puede ser narrador objetivo, testigo, personaje, ¿cierto? Este narrador cuenta una historia ficticia, ¿cierto? De manera secuencial, ¿cierto? Acción tras acción, ¿cierto? Dijimos, ¿cierto?, que a pesar de que por ejemplo, un libro, ¿cierto?, un cuento sea basado, ¿cierto?, en una historia real, en el caso de Santa María de las Flores Negras, por ejemplo, a pesar de que sea basado en algo real, no significa que sea 100% real, ¿cierto? Es ficticio. Siempre va a pasar por la mirada del autor. Siempre va a ser subjetivo. Y esa era una característica del texto literario. Es decir, entonces vamos a hablar, ¿cierto? A alguien en un texto le pasa algo, ¿cierto? Esta historia ficticia de manera secuencial, es decir, a alguien le sucede algo. Esto nos dice que existe un personaje principal, ¿cierto?, el que le sucede un problema. Por eso es tan importante, ¿cierto?, que identifiquemos cuál es primero el personaje principal y después vamos a identificar qué le sucede. ¿Qué significa tener un problema o un conflicto en el mundo narrativo, ¿cierto? Es una acción, ¿ya? Como decía la Ignacia, había un conflicto, ¿cierto? Un problema o es un conflicto, ¿ya? Y esto quiere decir que hay una acción. Algo está pasando, ¿cierto?, que desequilibra el mundo del protagonista. Posteriormente, el protagonista realiza una acción que presenta un nuevo equilibrio, y a esto le llamaremos solución. Que es cierto lo que decía el Agustín, cuando tenemos un problema, lo resolvemos, ¿cierto? Hay que entregar una solución. Proactividad. Y entonces, esta es la habilidad que nosotros vamos a aprender, este es el paso a paso, ¿cierto? La habilidad de explicar, ¿cierto?, un problema. Vamos a explicar en un cuento latinoamericano el problema y las acciones que realizan los personajes para resolverlo. Primero vamos a identificar quién es el personaje principal, ¿cierto? Y vamos a saber y vamos a destacar, ¿cierto?, las marcas textuales que nos dicen cómo lo sabes. Pues, ¿cómo nos vamos a dar cuenta cuál es el personaje principal? 2, ¿qué problema afecta al protagonista? ¿Cierto? Vamos a identificar cuál es el problema, cuál es el conflicto. 3, ¿cuál es la principal acción que realiza el protagonista para intentar resolver su problema? Y finalmente, ¿cómo el protagonista logra resolver este problema?
Ya, este es el texto en cuestión. Se llama Orgullo, de Rubén Es la Fonseca. Biblia. ¿Ah? Es la Biblia. Es la Biblia. Ya, pero es solo esto. Ya dice Orgullo. Ay, el Agustín se queja si yo lo leo. Ahí sí, ahí sí. Ay, Ah, entonces no está largo. cierto, no está largo. ¿Sabe qué? Intenté, pero no sé cómo, porque me conté el cuento, lo leí en WhatsApp. Y mi idea era pues, tomar este WhatsApp y convertir, ponerlo acá, pues, como un audio, para no leerlo aquí. Pero no me resultó porque no es formato MP3 y necesito un convertidor. Así que si me ayudan y me dicen cuál, ahí para que me alivie más la carga, porque ya leí este cuento ya en el segundo año, el segundo de recién. Entonces ahora lo voy a volver a hacer. Me canso. Dice, en varias ocasiones había oído decir que por la muerte de quien está muriendo, ahogado, desfilan con vertiginosa rapidez los principales acontecimientos de su vida. Y siempre le había parecido absurda tal afirmación. Hasta que un día ocurrió que estaba muriendo. Y mientras moría, se acordó de cosas olvidadas, de la noticia del periódico según la cual en su infancia pobre él usaba zapatos agujerados, sin calcetines y se pintaba el dedo del pie para disimular el hoyo. Pero él siempre había usado calcetines y zapatos sin hoyo, calcetines que su madre surcía cuidadosamente. Y se acordó del huevo de madera muy liso y suave que ella metía en los calcetines y surcía, surciendo, todos los años de su infancia. Y se acordó que desde niño no le gustaba beber agua y si se bebía un vaso lleno quedaba sin aire. Y por eso permanecía el día entero sin beber una gota de líquido, pues no tenía dinero para jugos o refrescos, y que a veces, a escondidas de su madre, hacía refresco con la pasta de dientes Colimos. Pero no siempre tenía pasta de dientes en su casa, y en el momento en que moría también se acordó de todas las mujeres que amó, o de casi todas, y también del piso de madera roja de una casa en la que había vivido, aunque angustiado no logró recordar qué casa era aquella, y también del reloj de bolsillo ordinario que rompió el primer día que lo usó, y también del saco de franela azul y del color que lo había hecho arrastrar, perdón, y del dolor que lo había hecho arrastrarse por el suelo, y del médico que decía que necesitaba hacerle una radiografía de las vías urinarias, la noticia del periódico, el saco azul, el piso de madera, las mujeres, el huevo liso de madera de su madre, mientras el médico, en una esquina del consultorio, hablaba por teléfono en voz baja. Y como sabía que se estaba muriendo, golpeó en la cama de metal con fuerza y se acordó de las palabras de un poema. Debo morir, pero ¿eso es todo lo que haré por la muerte? Pues siempre se había rehusado a tener el corazón atormentado por ella, y en ese momento en que moría, no iba a dejar que ella se hiciera cargo de su alma, pues lo más que la muerte haría de él sería un muerto. Así es que pensó en la vida, en las mujeres que había conocido, en su madre surciendo calcetines, en el huevo liso de madera, en la noticia del periódico. El médico ahora, entregado a su impotencia, desesperado y confundido, le quitó los zapatos y le levantó la cabeza, y vio sus pies vestidos con calcetines negros, y vio en el calcetín del pie derecho un hoyo que dejaba aparecer un pedazo del dedo grande. Y se acordó de cuán orgullosa era su madre, y de que él también era muy orgulloso, y que eso siempre había sido su ruina y su salvación. Y pensó, no voy a morirme aquí con un calcetín con un hoyo en el calcetín. No va a ser esa la imagen final que le voy a dejar al mundo. Y contrajo todos los músculos del cuerpo, se curvó en la cama como un alacrán ardiendo en el fuego, y en un esfuerzo brutal logró que el aire penetrara en su laringe con un ruido aterrador. ¿Qué les pareció el cuento? Estaba bueno. Un poquitito confuso, ¿Se enredó un poco? un poco. Ya, pero a ver qué en el cuento, ¿cierto? ¿Qué estaba pasando? De que el hijo estaba, ¿cómo De se que el dice? tipo estaba muriendo y se estaba acordando de toda su vida, pues, más o menos. Eso es, eso es Agustín, lo que dice Fernando.
Se estaba muriendo, estaba en el médico, se iba a morir y se empezó a acordar, porque dice que es cierto que él había escuchado siempre que dicen que, bueno, todos hemos escuchado, que dicen que cuando uno se va a morir ve la vida en un segundo, ¿cierto? Y al recordar todo, o sea, dijo como que era orgulloso de que su mamá también. Y dijo, no, no me muero, voy a arreglar algo, no me acuerdo qué era, pero no, se murió al tiro y como que despertó algo así. Todas las cosas que hacía su mamá por él. Eso. Claro. Y no me voy a morir, no me la va a ganar, decía ahí. Eso es lo que le pasa. Ahí Agustín quedó un poco más claro. Sí, sí, sí. Sí, 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 es que se empieza a enredar porque empieza a enumerar todas las cosas, ¿cierto? Que empieza a recordar. Y ahí empieza como a... Pero es la intención comunicativa del narrador que nos quiere hacer empezar a cierto esta enumeración de acciones. Dice, las preguntas que vamos a intentar responder van a ser las siguientes. ¿Cuál es el problema del fragmento? ¿Por qué el hecho mencionado se puede catalogar como un desequilibrio en la situación inicial del personaje? ¿Y qué acciones realiza el personaje para resolver el conflicto, cierto? Y continuamos. Dice así, ¿cierto? A alguien le pasa algo en este texto. ¿A quién le pasa algo? ¿Cuál es el personaje principal? El hombre, El hombre, ¿cierto? Que se va a morir. En este caso, vamos a sí. decir que es el enfermo. Ah, bueno. El enfermo. Decimos que, ¿cierto? Aquí tenemos las marcas textuales porque empieza el texto diciendo siempre le había parecido absurda tal afirmación. También sabemos que hay un narrador, ¿cierto? Omnisciente que sabe todo lo que le pasa al personaje, lo que siente, lo que piensa, etc. Entonces tenemos un narrador en tercera persona que dice siempre le había parecido absurda tal afirmación, se acordó de cosas olvidadas, pero él siempre había usado, ¿cierto? Está hablando en tercera persona. Y por eso sabemos, ¿cierto? Que el personaje principal es el enfermo. Segundo, dice, ¿qué problema afecta al personaje? ¿Cierto? Y aquí tenemos la marca textual, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el conflicto de la historia? ¿Cierto? Que se iba a morir. Y, ¿cierto? No iba a dejar que la muerte se hiciera cargo de su alma, pues lo más que la muerte haría de él sería un muerto. O sea, el conflicto aquí es que él va a morir. ¿Cierto? Está en el médico y le están diciendo que va a morir. Pero parece que morir de forma orgullosa. Tenemos la solución, pues si mi muerte es el problema, ¿cuál es mi solución? No morirme. Aceptarla, jaja, lol. Dice 3. ¿Cuál es la principal acción que realiza el protagonista para intentar resolver su problema? Entonces aquí tenemos las acciones, ¿cierto?, que realiza el protagonista, ¿cierto? Se estaba muriendo. Empezó a acordarse de cosas olvidadas, ¿cierto? Luego pensó en la vida y que era orgulloso. Y luego logró que el aire penetrara en su laringe. 4. Finalmente, ¿cómo el protagonista logra resolver el problema? ¿Cierto? ¿Y cómo lo logra resolver? Contrayendo todos los músculos de su cuerpo, ¿cierto? Y logró que el aire penetrara en su laringe con un ruido aterrador. Y esa fue la forma en que el personaje, ¿cierto?, resuelve su conflicto, no muriendo. Actividad central. Ustedes van a leer un texto ya que está ubicado en el libro de clase. ¿Cómo están con la... ¿Fueron a buscar sus libros de clase? Yo sí, No, profe. sí. Ignacio. Ya no importa, igual se los puse en Classroom, ¿ah? Está en PDF, así que es cosa de descargarlo, no me voy a revisar. Todo problema tiene una solución. Como lo Así que, acabamos de ver. como lo acaban de ver. Entonces, para los que no tienen el libro, no se preocupe, está en Classroom. Así que ahí lo puede observar y descargar. Voy a quedar más ciega de lo que ya estoy. Pero tiene ahí con su lente y le puedo. Dice, leer el texto, la mía era una puerta fácil de abrir. Así se llama el cuento que está en el libro ubicado en la página 18, 19, 20. ¿Ya? Y este texto es de la escritora Claudia Hernández, esta escritora es salvadoreña, es autora de cuentos, novelas, ha destacado desde su juventud tanto por la calidad literaria de sus relatos como de los temas que trata.
ya que ella trata temáticas ligadas a la realidad, ¿cierto? Al desplazamiento y a la migración, que es lo que nos compete en esta unidad, ¿cierto? Su obra ha sido traducida al inglés y al italiano. Y ustedes van a leer el texto y van a utilizar, ¿cierto? Van a hacer los pasos que ya vimos, ¿cierto? Que era identificar al narrador, identificar cuál era su conflicto, identificar las acciones y finalmente identificar la solución. Y van a responder la pregunta, ¿cuál es el problema central de la historia? Es decir, el conflicto. Seleccionar 3 acciones que te hayan resultado significativas para imaginar al protagonista y el espacio, y finalmente cómo resuelve el protagonista este problema y qué acciones realiza. Ya, lo importante de este texto es que, ¿cierto? Este texto trabaja con el asunto del viaje, ¿cierto? Que el viaje también es una de las temáticas que se va trabajando en esta unidad, ya que, ¿cierto? Vimos la semana pasada que las situaciones de migración, ¿cierto? De desplazamiento, etcétera, conllevan un viaje, ¿cierto? Que podía ser forzoso, ¿ya? Que podía ser para buscar nuevas condiciones, o finalmente porque tengo miedo que me suceda algo, tengo miedo de morir, ¿ya? Tengo un peligro en el país. Y ahí podía ser este tipo de problemas que, ¿cierto? Le están sucediendo a estos personajes y por ende realizan estas migraciones. ¿Cuándo se entrega y cómo? ¿Cuándo se entrega? Tienen plazo hasta el próximo lunes de la próxima semana. ¿Cómo se entrega? Por Classroom, siempre. Aquí abajito dice envía tu tarea a Classroom, ¿ya? Y recuerden que esto se va a transformar en décimas para su prueba de la unidad. Alguien ingresó, miren la hora, estas son horas de llegar. Del Matías Escobar. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? No. Ya, perfecto. No. No. Entonces, justo, miren, no lo borré. Dice acá. Para finalizar como actividad de cierre, ¿cierto? Vamos a hacer un resumen de lo que acabamos de realizar, ¿cierto? De la actividad de la lectura del cuento que se llamaba El Orgullo, ¿cierto? Que decía que el personaje principal, ¿cierto? Era el enfermo. Otros personajes que estaban ahí era el doctor o la muerte. ¿Cuál era el problema que le afectaba al enfermo, ¿cierto? Era su muerte. Y la solución de este problema era contraer sus músculos para no morir, ¿cierto? Y las acciones que realizaba el personaje, ¿cierto? La secuencia de acciones era primero, ¿cierto? Que iba a morir, luego empezó a recordar, ¿cierto? Todo lo que le sucedió. Luego recuerda lo orgulloso, ¿cierto? Que era él y su madre, y finalmente no contrae sus músculos para no morir. Fernanda Sepúlveda me dice, profe, yo le he enviado mis tareas al correo y no al Classroom. Pero Fernanda, por favor, ¿por qué no me las sigue mandando ahí? Mándela a Classroom. Fernando también subió un video de cómo enviar las tareas a Classroom, lo subió al grupo de WhatsApp, ¿ya? Porque es importante que me lo manden ahí porque no trabajo tanto buscando los correos, que tengo la embarrada. Ya tengo muchos correos, un fiasco. Ya, y ahora que están todos aquí presentes y va a quedar grabadito, y ahora hay más personas aquí, somos 30, ya partimos con una cifra no menor ni menos importante que 3 estudiantes, pero ahora finalizando esta clase estamos con 31, perdón, 30, porque yo no me cuento. Les cuento que los días viernes también tenemos clases después de religión. Entonces, los invito a participar en esa clase de los días viernes. ¿Qué me dice Fernando? Ah, ya. Los invito a todos a participar en esa clase el día viernes, porque el día viernes también hubieron como no más de 14 estudiantes, ¿ya? Entonces, después de religión, tienen, ¿cómo se llama? Lenguaje. Y también es importante que participen. Les cuento que la semana pasada con sus compañeros estuvimos hablando sobre la distribución de estas tareas que realizan, ¿cierto? Porque tanta tarea para la casa y haciendo tanta tarea, ¿cómo no me van a, ¿cómo se llama? No me voy a retribuir todo este esfuerzo, ¿cierto? Entonces les comento que las actividades, por ejemplo,
Todas las actividades que se realizaron en la unidad 0 se van a transformar en décimas para la prueba de la unidad 0. Todas las actividades que realicen ahora en la unidad 1 van a transformarse en décimas para la unidad 1. ¿Ya? Si usted no me entrega la tarea en la fecha, usted va a tener no 2 décimas, pues claramente va a tener una. ¿Ya? Ahora, como esto lo decidí la semana pasada y no había mucho, y ahora va a ser oficial, porque tampoco tuvimos mucho tiempo para hablarlo, va a ser oficial, les voy a dar más tiempo hasta el miércoles para ponerse al día con las actividades del día de la unidad 0, ¿ya? Tienen hasta el miércoles. Y ahí van a tener las 2 décimas correspondientes por cada actividad. Solo por esta vez, solo porque yo no lo dije antes, ¿ya? Por eso me hago responsable. Ahora, de aquí para adelante, si usted no le entrega la fecha, tiene una décima nomás. Está al día, dice el Fernando. Perfecto. Los que están al día, no se preocupen. Don't worry, be happy. Benjamín Chacón, profe, yo le he enviado todo, le vuelvo a enviar todo por Classroom. Fernanda, sí, preferiría que me lo enviara todo de nuevo por Classroom. La misma foto, la descarga, la envía para allá, porque así es más fácil de revisar. ¿Ya? Profe, algo le iba a decir. ¿Se me escucha, cierto? Sí. Ya. Le quería decir que se me podía enviar el link porque una amiga mía se quería unir y no podemos, pero igual es del curso mi amiga. ¿Del link de Classroom? Sí, eso, que yo estaba buscando cómo copiarlo y no lo encontraba. Voy a verlo al tiro. Por favor. Lo otro, ve que estábamos hablando, ¿cierto? Que los días viernes tenemos este espectacular taller de habilidades de comprensión lectora y que es muy importante, ¿cierto? Para que ustedes tengan habilidades de comprensión lectora. Y aquí va el link. La idea es que todas las actividades del día viernes que ustedes tienen en ese taller se van a transformar en una nota, ¿ya? Entonces esas tareas van a ser una nota acumulativa, ¿ya? Las del día viernes. Y ya llevamos 2 tareas ahí, ¿ya? Esas tareas también, si usted no me la entrega a la fecha, no va a tener un 7 claramente en esa actividad acumulativa, obvio que no. Entonces ahí se va a ir descontando. ¿Cuánto tienen de plazo para entregar las actividades? Siempre una semana. Si esta tarea era del viernes a las 10, tienen plazo hasta el próximo viernes para entregarme la tarea. No me voy a complicar. Una semana de plazo. Classroom después me va diciendo que la persona me entrega las actividades con atraso, ¿ya? Eso. Entonces, vamos a tener las siguientes notas. 4 notas del libro y una nota por unidad. Una nota por la unidad 0, una nota por la unidad 1, una nota por la unidad 2 y una nota por el taller. 8 notas en lenguaje. Es muy importante que lean, porque si se dan cuenta, la mitad de sus notas de lenguaje son de lectura. Así que por favor, léanse los libros porque es la mitad de su promedio. ¿Ya? Es importante que se los lean. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. No, ya, perfecto. Entonces, ¿y cómo se llama el libro que tienen que leer? Como agua de chocolate. Exacto, como agua, pero para chocolate. Como agua para chocolate. Y este libro, yo el día viernes les voy a poner como fecha ya, informándole la fecha de la prueba. Este libro no tiene más de 100 páginas, parece que tiene como 85. Así que es bien cortito. Dígame. ¿En webclass o en Classroom el libro? Ambas. Ya, gracias. Ambas. Profe, Dígame. yo tengo el libro aquí en mis manos. A ver, muéstrelo, Bastián. Espera un poquito. Sí, y yo lo vi en PDF y parece que tiene 85 páginas cuando es formato PDF. Cuando son libros físicos siempre va a tener más páginas porque el formato es más pequeño, tiene la letra más chica, ¿cierto? Entonces va a ser distinto que un formato en hoja de oficio, ¿ya? Y este libro, ¿cierto? Es muy importante porque también nos muestra las temáticas, por ejemplo, de la identidad, ¿ya? De las tradiciones
porque este libro es de México, entonces nos muestra las tradiciones mexicanas, la identidad de los personajes, ya que las tradiciones se ven afectadas en cuanto a, por ejemplo, salen muchas recetas de comida en este libro, ya, que pueden ustedes seguir el paso a paso y poder hacerla. Y también, mira, ahí ya tiene el libro El Bastián, de Laura Esquivel. ¿Cuántas páginas tiene el suyo, Bastián? ¿Qué? ¿Cuántas páginas tiene su libro, Bastián? 180. 180, ya, pero porque tiene así, es más pequeño todo, ya, pero que Yo tengo tranquilo. 72 páginas. El Agustín tiene una de 72, pero es porque solamente tiene que ver con el formato del texto, ya, que el libro es más pequeño y en un formato de hoja oficio es gigante y caen más letras, ya. Eso. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? No, profe. No, No, ya. Perfecto. Voy a tratar de poner así como hay como un diario mural en el Classroom y voy a ponerlo ahí así como, recuerden que las décimas son por la unidad y que las notas del taller son una nota. Perdón, las actividades van a ser Entonces, una ¿qué nota. no tengo, profe? Pero acabo, Agustín, por favor, pero estoy terminando de revisar las pruebas. Lo otro, Ah, Lo otro que tenía que decir es que, si eso era lo que se me olvidaba, las pruebas. Se supone que a partir de cuando ustedes tengan todas sus evaluaciones, parece que terminan el martes, ese día se van a poder habilitar la plataforma para que sus apoderados puedan ver las notas. Entonces, ahí yo ya tendría las notas arriba en el sistema para el día miércoles, van a estar todas sus notas. Ahora, estas notas van a estar sin décimas para que vean la nota real, ¿ya? Y luego, cuando termine esta semana y puedan revisar todas sus notas real de lenguaje y todo, ya a partir de la próxima semana voy a agregar las décimas, ¿ya? Las décimas por haber participado en esa clase, ¿se acuerdan que dimos décimas ese día por participar? Y las décimas por entregar su actividad al día, ¿ya? Entonces ahí van a tener todo eso y ahí las voy a otorgar. ¿Por qué no mejor las pueden ver la pueden ver los alumnos? No sé, Fernando, eso no me compete a mí, sino al sistema de WordPress. Ya, chiquillos, entonces hasta ahí. Hemos finalizado. Hemos